Mis hermanos, los invito a que abran sus Biblias en Romanos capítulo 11. Romanos capítulo 11 es la verdad que un tiempo precioso que estamos siendo enseñados en la palabra y vamos creciendo domingo a domingo, semana a semana, en el conocimiento de la palabra, y ese conocimiento tiene que, reflejarse en los cambios que nosotros producimos, mejor dicho, que el Espíritu Santo produce en nuestra vida, y de esta manera vemos cómo Dios se va glorificando. Hay una renovación en nuestra manera de pensar, en nuestra forma de pensar, producto de la obra del Espíritu obrando en nuestra vida. Y el título de la enseñanza de esta mañana es El castigo a la falta de arrepentimiento. El apóstol Pablo, escribiendo en el verso 1 del capítulo 11, dice: digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Y obviamente responde esto de una manera categórica: en ninguna manera. Porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, esto lo dice enfática y categóricamente, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis que dice de Elías la Escritura cómo invoca a Dios contra Israel diciendo: Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado, y solo yo he quedado, y tan solo yo he quedado, y procuran matarme? Pero, ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si es por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos. Como está escrito, Dios le dio espíritu de estupor, ojos que no vean y oídos que no oigan, hasta el día de hoy, hablando de los israelitas. Y David dice: se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución, se han oscurecido sus ojos para que no vean, y agóbiales las espaldas para siempre. Está haciendo mención a el Salmo 69. Fíjense qué notable, porque el apóstol Pablo toma un salmo que teológicamente se llama salmo imprecatorio. Y usted dice, ¿impreca qué? Bueno, el salmo está refiriéndose a un justo juicio de Dios. Alguien alguna vez dijo, pues esto se refiere más a una maldición, a una declaración de castigo. Y la verdad que la respuesta es sí. Sí, es cierto. Es un salmo que realmente nos habla del justo juicio de Dios, del castigo, hasta pudiéramos decirlo así, de una maldición. Pero tranquilo, vamos a analizarlo, vamos a mirarlo y vamos a ver cómo esta palabra nos afecta a cada uno de nosotros. Fíjese que para esto los invito o al menos que escuchen lo que el escritor de Hebreos nos dice en el capítulo 12, en el versículo 15 al 17. Déjenme leérselos en una versión con un español un poquito más sencillo para poder entrar en lo que el apóstol Pablo en Romanos capítulo 11 nos está diciendo de una manera muy clara, profunda, tal vez con un lenguaje que es muy sofisticado teológicamente hablando y que no podemos comprenderlo así a vuelo de pájaro. Por eso nos hemos llevado casi ya 2 meses en estos primeros versículos para poder explicarlo, entenderlo, poder explayarnos, y de esta manera el Espíritu Santo pueda tomarlo y obrar en nuestro corazón y producir aquello que Él quiere conforme a sus propósitos. Pero fíjense que el escritor de Hebreos nos habla acerca de un cuidado especial que debemos tener todos aquellos que nos decimos llamar hijos de Dios. Dice: cuídense unos a otros para que ninguno de ustedes deje de recibir la gracia de Dios. Tengan cuidado
de que no brote ninguna raíz venenosa de amargura, la cual los trastorne a ustedes y envenene a muchos. Asegúrense de que ninguno sea inmoral ni profano como Esaú, que cambió sus derechos de primer hijo varón por un simple plato de comida. Ustedes saben que después, cuando quiso recibir la bendición de su padre, fue rechazado. Ya era demasiado tarde para arrepentirse, a pesar de que lo suplicó con lágrimas. Mis queridos hermanos, hay un poder, pero un poder malicioso, en el rechazar constante y continuamente a Dios. Si alguno rechaza constante y continuamente a Dios, vendrá un tiempo cuando ya no será capaz de poder arrepentirse, lamentablemente hablando. ¿Por qué? Porque el poder reincidir en el pecado y hacer del pecado un deporte, pues lleva a la persona a endurecerse de tal manera que vendrá un tiempo en el cual, por más que quisiera arrepentirse, no puede hacerlo. Y el escritor de Hebreos nos advierte de esta advertencia, valga la redundancia. ¿Por qué? Porque llegó un punto donde Dios se retiró de Esaú, tal como nos dice el escritor de Hebreos. Esto significa que Esaú estaba tan endurecido en su corazón que incluso su llanto en busca de arrepentimiento no era genuino, era falso. ¿Por qué? Porque buscaba arrepentimiento con lágrimas y con deseos de arrepentirse, pero como dice el mundo en su salmo, quién sabe cuánto, a nadie le quitan lo bailado. Y Esaú reincidió en el pecado y esto generó un endurecimiento en su corazón, ya que no eran lágrimas de un penitente arrepentido, sino que eran lágrimas justamente por aquello que había perdido. Él no podía llorar lágrimas reales de arrepentimiento. ¿Por qué? Porque sus lágrimas no eran ciertas, tal como nos dice el escrito de Hebreos, para poder ilustrarnos en función de este salmo imprecatorio del Salmo 69 y poder introducirnos en la enseñanza de Romanos capítulo 11, ya que Esaú es el mejor reflejo de un corazón endurecido. Él quería la bendición, claro que la quería. ¿Quién no la quiere? Quería la seguridad, ¿quién no la quiere? Esaú la quería. Quería los dones, quería la herencia, quería el cielo, en últimas palabras. Pero lo que no quería era encontrarse con Dios. Él amaba este mundo. Él amaba, de hecho, todo lo que compete a este mundo. El negocio, sus sueños, su anhelo era infinitamente valioso como para una sola comida. La comida era lo más valioso que representa este potaje para Esaú que toda la mismísima presencia de Dios, ya que ese potaje, ese placer, le era mucho más valioso que lo que pudiese ser la obediencia a Dios y a su palabra. En otras palabras, esa perla de gran precio no significaba absolutamente nada. Y aunque lo pudiese declarar, pudiese venir todos los domingos a la iglesia religiosamente, a la hora de sopesar lo que realmente era valioso, pues en el lugar donde estaba se veía de qué estaba hecho, ya que sopesaba más su deleite y su placer en el clic de su computadora y la morbosidad o perversión que veía, y no la gracia o el favor de Dios, en la perla de gran precio de lo que es Cristo y la santidad obrando en cada uno de nuestros corazones. De repente sopesaba otros pensamientos y no el poder pensar todo lo bueno, todo lo puro, todo lo justo, todo lo digno, todo lo que es de buen nombre. En verdad, el poder decir de que Cristo era su Señor o que Dios significaba algo era un bla, 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 bla. Y esto Dios lo tiene contemplado en su palabra. De hecho, la Biblia dice, Dios no puede ser, ¿cómo? Dios no puede ser burlado. Por más que a la mona la vistan de... Eso no dice la Biblia, ¿no? Pero hay virtud en ello, ¿eh? Por más apariencia
que usted pudiese tener, por más bien que se viera, porque hoy todos se ven muy bien parecidos, muy bien parecidas. Dios no mira las apariencias, Dios ve su corazón. Y la palabra de Dios es muy categórica, nos advierte que Dios no se va por la pinta, no se va por la finta, ¿no? No se va por la apariencia, Dios se va por el corazón. Dios mira la intención de nuestro corazón. Dios ve la intención de lo que hay en lo más profundo, en donde solo usted y Dios conoce. ¿Y para qué echarle mentira de esa manera? Por esto es que es tan importante entender este pasaje dentro de este contexto y cómo el apóstol Pablo, él categóricamente, sin pelos en la lengua, él dice, pues Israel fue castigado, pero no solo eso, sino que también se apropia de este salmo que lo vamos a mirar, no sé si todo, pero vamos a mirar ciertas partes, en donde afirman el justo juicio de Dios casi categóricamente en una maldición. El salmista no está diciendo salva a los pueblos, bendícelos. No, por el contrario, que tu juicio caiga sobre ellos. Pero este salmo tiene características especiales de los cuales de hecho acompañaron a Jesús en su pasión, muerte y todo el padecimiento, reflejando la realidad de lo que el apóstol Pablo en Romanos 11 también nos va enseñando. Pero Hebreos nos está diciendo que en el corazón de Saúl era el fiel reflejo de un corazón que a la hora de la hora no le interesan las cosas de Dios, ya que no se trata de mirar la distorsión o lo distorsionado que está el mundo. Esaú podría decir, qué podrido y perverso e inmoral que está el mundo. Y usted pudiera también repetir esta misma máxima, pero a Dios no le interesa saber qué tan podrido y putrefacto está el mundo. De hecho, la Biblia dice que este mundo ha sido entregado a este príncipe del mundo y sus demonios, y por eso no hay virtud en encontrar algo bueno en lo que es el sistema de este mundo. O sea que no pasa por esa mirada retórica, sino que pasa por lo que hay en el corazón. En la elección, en las pequeñas evidencias de preferencia que Saúl tuvo, estaba indicando categóricamente en dónde estaba su corazón. Casi tan parecido a las elecciones y decisiones que usted toma constante y cotidianamente, valiendo así si Cristo tiene valía para usted o la promesa de Dios, la presencia y santidad de un Dios todopoderoso le importa un cacahuate. ¿Por qué? Porque sus decisiones constantes evidencian que un potaje de frijoles es mucho mejor que su primogenitura en Cristo. Y esto es justamente el planteo que nos hace Hebreos. Por eso, cuando ahora sí vamos al Salmo 69, en un lenguaje sencillo como lo traduce la Nueva Traducción Viviente, el salmista dice así: sálvame, oh Dios, porque las aguas de la inundación me han llegado al cuello. No ha pasado Harvey, pero el salmista estaba experimentando esta condición de opresión en su vida. Me hundo cada vez más en el fango, en el lodo. No encuentro dónde apoyar mis pies. Estoy en aguas profundas y el torrente me cubre. Estoy agotado de tanto gritar por ayuda. Fíjense que el lenguaje poético describe mejor que la prosa una realidad angustiante. La Biblia usa un lenguaje poético para expresar y mostrar la realidad de la vida de una forma, pero una forma ilustre. Y es así como el salmista está expresando esta realidad. Estoy agotado de tanto gritar por ayuda. Tengo la garganta reseca, mis ojos están hinchados de tanto llorar a la espera de la ayuda de mi Dios. Los que me odian sin motivo suman más que los cabellos de mi cabeza. Muchos enemigos tratan de destruirme con mentiras. Me exigen que devuelva lo que nunca robé. Fíjense la condición de este salmo en la vida del salmista. No está diciendo que él es una palomita blanca. Está diciendo que él es un hombre justo que trata de hacer las cosas bien, pero que tiene suficientes enemigos, tanto así que no los puede contar. Suman más que los cabellos de su cabeza. Oh Dios,
tú sabes lo necio que soy, afirmando justamente que no es una palomita blanca. De ti no puedo ocultar mis pecados. La verdad que ni para qué echarte mentira. No dejes que los que confían en ti sean avergonzados por mi culpa. Oh Señor soberano de los ejércitos celestiales, no permita que sean humillados por mi causa, oh Dios de Israel. Pues yo soporto insultos por amor a ti, tengo la humillación dibujada en todo mi rostro. Hasta mis propios hermanos fingen no conocerme, me tratan como a un extraño. El celo por tu casa me ha consumido y los insultos de aquellos que te insultan han caído sobre mí. Cuando lloro y ayuno, se burlan de mí. Cuando me visto de tela áspera en señal de dolor, se ríen de mí. Soy el blanco de los chismes de la ciudad y todos los borrachos cantan de mí. Imagínense la historia, o sea, es impresionante la poesía que se utiliza. Pero sigo orando a ti, oh Señor, con la esperanza de que esta vez me muestres tu favor en tu amor inagotable, oh Dios. Responde mi oración con tu salvación segura. Rescata del lodo, no dejes que me hunda aún más. Sálvame de aquellos que me odian y sácame de estas aguas profundas. Es la experiencia de todo hijo de Dios en medio de un mundo corrompido y perverso. Y luego dice: contesta mis oraciones, oh Señor. Y fíjense qué notable, aquí empieza la imprecación, aquí empieza justamente el juicio. No es que contesta mis oraciones para que todos se salven, para que todos les vaya bien. No. Pues tu amor inagotable es maravilloso. Cuida de mí, pues tu misericordia es abundante. No te escondas de tu siervo. Contéstame rápido porque estoy en graves dificultades. Ven y rescátame. Líbrame de mis enemigos. Tú conoces mi vergüenza, mi desprecio y mi deshonra. Ves todo lo que hacen mis enemigos. Son insultos, me han destrozado el corazón y estoy desesperado. Si al menos una persona me tuviera compasión, si tan solo alguien volviera y me consolara. En cambio, de comida me dan veneno y me ofrecen vino agrio para la sed. Fíjense qué notable, porque Lucas describe la experiencia de Jesús en la cruz del Calvario con este salmo. Que la abundante mesa servida ante ellos se convierta en una trampa. Y aquí empieza justamente: Señor, dale todo lo que me pidieron, dáselo en el doble. Y que su prosperidad se vuelva en engaño. Que sus ojos queden ciegos. No que sean salvos, que sean felices como lombrices. No. Que sus ojos queden ciegos para que no puedan ver. Y haz que sus cuerpos tiemblen completamente. Derrama tu salvación, derrama tu furia sobre ellos, consúmelos en el ardor de tu enojo, que sus casas queden desoladas. Añade dolor a quienes tú has herido. A quienes tú has castigado, agregan insultos. Añade dolor a quienes tú has herido. Amontona sus pecados en una enorme pila y no los dejes en libertad. Borra sus nombres del libro de la vida. No dejes que sean incluidos entre los justos. Estoy afligido y dolorido. Rescátame, oh Dios, con tu poder salvador. Entonces alabaré tu nombre alabaré el nombre de Dios, con cánticos y lo honraré con acción de gracias, pues al Señor esto le agrada más que el sacrificio de ganado. ¿A qué presentar un toro con cuernos y pezuñas? Los humildes verán a su Dios en acción y se pondrán contentos. Que todos los que buscan la ayuda de Dios reciban ánimo, pues el Señor oye el clamor de los necesitados. No desprecies a su pueblo encarcelado. Alábenlo, alaben al cielo y la tierra, los mares y todo lo que en ellos se mueven, pues Dios salvará a Jerusalén. Dios añada bendición a su palabra. Fíjense que estos versículos que hemos leído están refiriéndose directamente a lo que el apóstol Pablo en Romanos capítulo 11 está describiendo de la dureza del pueblo de Dios.
Una dureza que se hizo constante en su rebeldía reincidente. Y en esa rebeldía reincidente, lo único que encontraron fue un endurecimiento tal que pudieron justamente encontrarse alejados de Dios, ya que esto es justamente el juicio y la justicia de Dios en acción sobre la base de aquellas acciones que constante y reiteradamente el pueblo siguió haciendo. Aunque era llamado el pueblo de Dios, ni aún así el pueblo de Dios recibió un acto de bondad sobre sus acciones malévolas. Dice la palabra que el juicio debe comenzar primeramente ¿por dónde? Por casa. Y fíjense que la experiencia del pueblo de Dios es justamente esta realidad. Alguien alguna vez dijo, haciendo alusión de una máxima mexicana, diciendo: México tan cerca de Estados Unidos y tan lejos de Dios. Obviamente que no refiriéndose a esta administración ni a administraciones pasadas, pero refiriéndose a que pudiendo estar tan cerca de la experiencia de la fe protestante evangélica, donde la Biblia la tiene como única fuente de autoridad y práctica, y de hecho las raíces de este pueblo se fundamentaron dentro de esta visión cristiana, estar tan cerca de aquella experiencia espiritual, pero estar tan lejos de Dios, no es ni más ni menos el reflejo de este pueblo, que aún estando tan cerca de la palabra, estaban tan lejos de Dios. No me canso de ver la experiencia de familias, amigos, en donde se ve un brillo muy especial en aquellos que son hijos de Dios. Y aquellos amigos que son bien amigos de los hijos de Dios, se ve ese grisáceo oscuro de ese pecado que conlleva su vida y su camino de pecado. Y aunque son amigos de familiares cristianos, pues no pueden compartir o experimentar ese gozo que como hijos de Dios tenemos, que no puede ser impartido por decir, bueno, te transfiero, por transferencia, la experiencia cristiana, sino que la experiencia de Cristo se tiene a través de la experiencia personal de recibir a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador. Y la experiencia de justamente el pueblo de Israel era esta, que teniendo aún el contacto religioso, hablando, o sea, positivamente del ámbito religioso, no podían encontrarse con el Dios de aquellos que ellos mismos predicaban. Y justamente sus acciones rebeldes, sus acciones de desagrado a la voluntad y la santidad de Dios, evidenciaban la condición de Esaú, donde cambiaban la gloria manifiesta y maravillosa de Dios por un simple plato de frijoles, manifestado en materialismo, manifestado en pensamientos morbosos, obscenos, o manifestado en un simple clic en su computadora. Y todo esto es parte de la experiencia humana, experiencia que la palabra de Dios lo contempla, que no lo elimina, pero lo contempla con absoluta profundidad. Sí es cierto, como dice la palabra, que la Biblia nos dice que nosotros debemos bendecir a los que nos maldicen y orar por los que nos vituperan. Es verdad, como dice la palabra, que Jesús oró en la cruz del Calvario: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y es verdad, como Jesús nos enseñó, que dice: amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os vituperan o por aquellos que los persiguen. Es cierto, es una realidad, pero porque esto es una realidad, también es una realidad de que el justo juicio de Dios está sobre nuestras vidas, que el juicio o la venganza no nos corresponde a nosotros, que la venganza le corresponde a Dios, pero así también como hijos de Dios tenemos que obrar con bondad. El salmista nos está mostrando de que Dios es un Dios justo que ve la condición de nuestro corazón. Y esto es justamente lo que ocurrió en el pueblo de Israel, lo que el apóstol Pablo está mostrando, que el salmista está identificando. El salmista dice: estos salmos
de imprecación, de maldición, de juicio de Dios sobre la cabeza, aún de mi propia raza. Es parte de esa respuesta sabia y esa respuesta justa de un Dios que ama, pero también un Dios que no pasa por alto el pecado ni aún de su propio pueblo elegido. Y esto justamente es la característica, el castigo a la falta de arrepentimiento. Un arrepentimiento que nos debe evidenciar justamente la misericordia de Dios. Y que la misericordia de Dios en nuestra reincidencia hacia el pecado no debe ser otra cosa que justamente volvernos en nuestros pasos para tomar autoridad y no hacer del pecado un deporte, como decimos en varias oportunidades, ya casi como un cliché. ¿Por qué? Porque corremos el riesgo de que ante estas circunstancias cíclicas en nuestra vida ya no tengamos chance o posibilidad, de poder arrepentirnos honesta y genuinamente. Hay una capacidad malévola en la reincidencia del pecado a poder justamente querer otra vez arrepentirnos, pero no tener la posibilidad de poder hacerlo. Y es justamente esto que la palabra de Dios nos está mostrando como una advertencia, tanto al pueblo de Israel como a nosotros como sus hijos. De hecho, es importante notar que la palabra de Dios nos muestra que el celo de Dios por nosotros, sus hijos, es tan evidente que hace que nuestras vidas debiera conducirse en una absoluta rendición de obediencia a las promesas escritas en su palabra. Y de esta manera Dios va respaldando esas promesas. Pero a la vez, como dice el salmista, hay un poder malévolo en el poder reincidir en el pecado. Por eso el salmista se encuentra en esta condición. Cuando él refleja lo que él está viviendo, no es ni más ni menos una experiencia o la experiencia de todo hijo o hija de Dios sobre su vivencia en cuanto a un mundo totalmente perverso en primera instancia, y cómo la gente puede volver a reírse y cómo parece ser que todas las cosas van para atrás, van mal, pero aún habiendo ido de mal en peor, dice la palabra que como hijos de Dios no debemos tener la iniciativa para vengarnos de aquello que estamos viviendo, sino solo poder vencer aquel mal con el bien. Y como dijimos domingos pasados, si no meses o tal vez meses pasados, cada vez que el mal provoca en nosotros una reacción, ese mal nos ha ganado. Y esto nos lleva a pensar de qué manera o qué voluble, qué vulnerable que somos, qué frágiles somos, y en nuestra fragilidad volvernos a Dios para que Él nos fortalezca. En esta experiencia constante y cotidiana del salmista podemos reflejarnos nosotros, podemos conocer de que Dios juzga con justicia nuestra causa y que no debemos responder con la misma manera, con la misma medida a la cual nos están midiendo, sino por el contrario, por el favor y el poder del Espíritu Santo, poder responder a la manera en la cual Dios nos indica en su palabra. En primera instancia, el salmista nos está mostrando esto, pero el salmista también está mostrando de que en la manera en la que el juicio de Dios o el castigo de Dios cae sobre aquellos quienes reinciden en el pecado, es tan parecida o es tan parecido a la experiencia de Jesús en el camino a la cruz, en donde su bondad fue repelida por la maldad de tantísimos que estaban en derredor, y Jesús no respondió como tal, pero el endurecimiento se dio en poder revelarse a la bondad de Dios. Vale decir que el revelarse a las promesas
y el revelarse a la obediencia de Dios produce indefectiblemente endurecimiento. Y ese endurecimiento es parte o el principio del alejamiento que el hombre, la mujer, el joven y el niño puede tener como consecuencia del castigo justo que Dios da por la ausencia del arrepentimiento. Y cuando hablamos de arrepentimiento, no estamos hablando de aquello que dice, uy, me arrepentí, no lo hice más, sino que más que eso, estamos hablando de un cambio de actitud en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque el genuino arrepentimiento conlleva frutos de arrepentimiento. El arrepentimiento no es decir solamente me equivoqué, sino que el arrepentimiento conlleva un cambio total de aquellas acciones que antes estaba haciendo, estaba pasando o estaba viviendo. Por eso es que Dios perdona ¿a quién? A aquel que se ha arrepentido. Dios perdona a aquel que se ha arrepentido. ¿Y cómo puedo arrepentirme si el Espíritu Santo previamente no es aquel que me convence, no es aquel que me evidencia mi pecado, mi condición, mi situación? Pero el salmista no está haciendo su énfasis en la salvación. El salmista, como el apóstol Pablo, no está enfatizando el favor, sino que tanto el apóstol Pablo como el salmista están enfatizando en el juicio de Dios. Hay un juicio, hay una dureza, y el endurecimiento es el principio o el preámbulo, es el comienzo de ese infierno que se culmina en la eternidad. ¿Por qué? Porque la desobediencia justamente conlleva esta condición. Es parte esencial de la vida del cristiano el poder reconocer esta condición y ser exhortados para poder cambiar nuestra manera de vivir y entender de que el endurecimiento es parte justamente del castigo de Dios a consecuencia de querer vivir mi gadarena gana. Y esto es lo que nos ayuda justamente este salmo a poder entenderlo. De hecho, lo vemos también en la experiencia de nuestro Señor, cuando Jesús murió en la cruz del Calvario. Esa cruz fue para salvación o es para salvación de todo aquel que cree, ¿sí o no? Pero es para condenación de todo aquel que se resiste a creer. Aquel que se resiste a creer, esa cruz es de condenación. No encuentra salvación, sino que encuentra un castigo eterno. Y aún también en todo aquel que resiste a ser o ser obediente a la voz de Dios, encuentra justamente esta respuesta a esa falta de arrepentimiento. Fíjense qué clave, qué importante. El apóstol Pablo no ocultó esta condición, pero de hecho ningún escritor del Nuevo Testamento ocultó estos salmos como decir, bueno, Dios es muy duro. No, Dios es muy justo, que Él mide la intención de nuestro corazón. Y de esta manera podemos encontrar cómo el rechazo continuo a Dios genera en cada persona o generará en cada persona un tiempo en el cual no podrá arrepentirse. Y esto es una realidad constante y sonante en muchísima gente. En aquellos quienes hacen del pecado un deporte, pero pudiera ser una exhortación para nuestra vida, porque nos llama la atención a poder rectificar nuestros pasos. Estos días, hablando con diferentes hermanos, parece ser que la experiencia o digamos el discurso del mundo permeó la vida del cristiano y parece que el cristiano está totalmente vulnerable al pecado, que el pecado lo lleva, lo arrasa, lo trae de un lado para el otro, de las narices y no puede hacer nada, pues. Y esto es una mentira del diablo. La palabra de Dios nos dice que Dios nos da el poder
para poder resistir y a viva voz declarar que las promesas de Dios y la cobertura del Señor y el poder de Dios es nuestra fuerza, nuestra fortaleza para poder rectificar y cambiar nuestra manera de vivir. No podemos vivir en apariencias. ¿Por qué? Porque la vida de Esaú nos evidencia que por más que pudiera ser el primogénito, puede ser que te interesen los frijoles. Y usted sabe lo que estoy diciendo. Por más apariencia religiosa, puede que a usted le interese aquellas situaciones, cosas que usted sabe que está viviendo y que demuestran que Cristo no es la perla de gran precio. Sobre esa situación es la base que el apóstol Pablo dice y habla del endurecimiento de su propio pueblo. Pueblo que tenía todo para poder meter el gol, pero pueblo que obviamente pateó el balón fuera del arco. Y ahí dice el apóstol Pablo, bueno, los gentiles tienen la oportunidad. Hay oportunidad para otros. Dios en su soberana voluntad permitió que otros pudieran acercarse a Él. Y esta es la experiencia, pero nace de la dureza del corazón. Esto es lo que nos lleva en esta mañana a poder reconsiderar nuestra condición. Esto es lo que nos lleva a esta mañana a poder pensar en nuestro fuero más íntimo si nuestras lágrimas de arrepentimiento son genuinas o no. Y usted dice, bueno, ¿cómo puedo evaluar si son genuinas o no? Es sencillo. Si usted a la hora de una tentación, usted vuelve sus pasos a Dios o le da vuelo a la hilacha, ¿no? Piensa todo lo malo, lo pervertido, lo que fuera, lo que fuese, ahí va. Sus acciones revelan qué y a quién usted le está dando importancia. ¿Qué es lo relevante? Y mi querido, mi querida, Dios no puede ser burlado. Todo lo que usted empiece a sembrar, eso más va a empezar a recoger. Eso va a cosechar. Eso es lo que va a cosechar. Y usted pues se pregunta, ¿pero qué pasó? ¿Qué cosecha más horrible? Pregúntese lo que ha sembrado. La siembra del pueblo de Israel no podía pretenderse que pudiera reconocer a Cristo como Mesías. Y el apóstol Pablo lo está describiendo de esta manera. Su mesa de convivio se volvió en una trampa mortal. Sus bebidas fueron el veneno que se autoenvenenaron como castigo de Dios sobre justamente su falta de arrepentimiento. Y aunque la reincidencia en esta enseñanza es muy fuerte sobre la ausencia de arrepentimiento, es el mensaje que el apóstol Pablo está enfocando porque, de hecho, como volvemos a repetir, Dios no puede ser burlado. Lo que usted siembra es lo que usted cosecha. Y para encontrar una cosecha nueva, ¿qué cree que tiene que hacer? No puede sembrar lo mismo. No puede seguir sembrando lo mismo. No puede sembrar religiosidad. No puede sembrar declaraciones en cuanto a promesas, aún como el pueblo de Israel, que entendía clara y consistentemente los principios bíblicos. Fíjense qué notable. Decíamos la semana pasada cómo la visión babilónica, y aún esto lo vamos a ver el miércoles que viene, es tan coincidente con la realidad de este mundo. Pero la visión del pueblo de Israel, del pueblo de Dios por revelación divina, es una visión totalmente diferente de un Dios justo, un Dios misericordioso, que todo lo que hace, lo hace bien, que todo es bueno y que la perversión está en deidificar o idolatrar aquello que Dios ha creado. Que el principio del mal justamente es hacer dioses de lo que el Dios de la creación ha creado. Entonces el hombre
deidifica lo material, deidifica aún diferentes cosas que son propios del pecado y de la corrupción que hay en el corazón del hombre. Y esta es la característica que caracteriza ese principio de endurecimiento. Empezar justamente a ser dioses de aquello que no lo son y dejar al Dios verdadero. Como dijimos, ¿quién no quiere todo aquello que Dios promete de bondad para sus hijos y para su creación? Pero para ello es necesario que Él sea el centro de nuestra vida, que Él reine como Señor. Y cuando se lo quita a Él del centro de nuestra vida, nada de lo otro hace sentido. Y esto es lo que el apóstol Pablo está diciendo, palabras más, palabras menos, tomando este Salmo 69, expresando la realidad del castigo de Dios. Y mirando en la vida de Esaú, lo que hace justamente el comer este potaje, despreciando aquella primogenitura que Dios como sus hijos nos ha heredado a aquellos quienes somos sus hijos. De hecho, este mensaje obviamente habla a aquel que no conoce de Dios, que en su endurecimiento está recibiendo el castigo soberano y justo de Dios. Pero también nos habla a nosotros en cuanto al principio del endurecimiento, sobre la base de aquello que vamos a cosechar dentro de poco si seguimos sembrando toda negligencia en nuestro corazón y no valoramos aquella perla de gran precio como lo más valioso en nuestra vida. Mi querido, mi querida, mi hermano, mi hermana, no ha de escandalizarse en un futuro cercano con su siembra, porque ha de ser muy consistente con lo que usted hoy está sembrando, con su cosecha, con lo que usted hoy está sembrando. ¿Sí me entendió, no? Usted justamente va a decir, pues, esto responde a lo que he sembrado. ¿Qué ha sembrado? Bueno, eso es algo que usted tiene que responderse al Señor. Yo le invito a que incline su rostro, vamos a orar. Padre, en esta mañana es un tiempo donde tú nos ayudas a mirar nuestra condición, a ver lo que hoy estamos cosechando y preguntarnos qué hemos sembrado. ¿Qué hemos sembrado para recibir una cosecha así? Señor, queremos entender que debemos sembrar en tu palabra, sembrar en tu obediencia y no despreciar lo que tú nos dices en tu palabra. Que con un corazón humilde, sincero y humillado ante tu presencia, nos volvamos a ti. Padre, que podamos mirar esta advertencia, que podamos ver esta señal como una realidad que nos advierte por dónde pudiéramos transitar si seguimos renegando en nuestro fuero más íntimo a serte obedientes. Y Padre, en esta tarde queremos volver nuestros pasos a ti. En esta tarde, Padre, queremos reencontrarnos en una obediencia absoluta. Padre, en esta tarde queremos reconocer que tú eres un Dios celoso que nos ama y que no compartes tu gloria con nada ni con nadie. Por eso podemos hacer nuestra oración, la oración del salmista: sácame del fango y no me dejes hundir,
Padre, permite que tus hijos, en esa oración genuina, sincera y honesta, puedan encontrar ese rescate, que estando tan cerca de tu palabra, pudieran estar tan lejos de ti. Por aquellos quienes aún hoy están en este lugar y que se sienten tan cerca aún de la familia, en su familiaridad de gente cristiana, pero que ellos se ven y se sienten tan lejos de ti. Ayúdalos a volverse, a reencontrarse contigo. Permite, Padre, que tus hijos en esta mañana, en esta tarde ya, puedan experimentar el gozo, Padre, ese gozo de la salvación y vivir en el centro mismo de tu voluntad. Ayúdalos a no despreciar esa primogenitura y ayúdalos a rechazar todo plato de potaje que los ha de conducir a la dureza de su corazón. Por aquellos quienes están con un corazón endurecido y que en esta mañana, esta tarde ya, Señor, tú estás ablandando sus corazones. Recibe aquella oración de arrepentimiento y dale el poder, la fuerza para caminar en santidad. Ministra sus corazones, derrama tu gracia en el nombre de Jesús.